Reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor Bouso Saiz, que es el director científico de la Fundación International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service. Bienvenido. Muchísimas gracias por querer compartir sus conocimientos y su información y su trabajo con esta comisión, que tiene encomendada una labor muy importante y que, por tanto, pues damos muchísimo valor a lo que significa que los comparecientes estén aquí y aporten su información y sus propuestas a nuestra labor parlamentaria. Así que, sin más, como todos conocemos la organización de cómo hacemos los debates, hemos funcionado, yo creo, perfectamente en la primera, que nos ha servido un poco para regular cómo nos va. Así que, sin más, señor Bouso Saiz, tiene la palabra. Muchas gracias. No sé si está el micro abierto ahora. Bueno, voy a tratar de ajustarme lo más posible a los tiempos, 20 minutos, como muchísimo. Primero de todos, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a comparecer en esta comisión, especialmente a quienes me han convocado. Me llamo José Carlos Bouso, soy licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Farmacología, Toxicología y Terapéutica por la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. No voy a leer la justificación por la que creo que me legítima para estar aquí. Les voy a dejar luego el documento donde pueden leer todo mi trabajo con relación al cannabis medicinal, aunque sí hablaré un poco de mi institución, porque en mi institución, entre otras muchas cosas, hemos organizado 3 congresos sobre cannabis medicinal que se han llamado CannabMed, donde lo que hacíamos era unir en las comparecencias a médicos, científicos y a pacientes, precisamente para que este encuentro no fuera solo en el ámbito de la consulta, sino también en el espacio público. La primera la organizamos en 2016 en la Universidad Autónoma de Barcelona, la segunda en el Colegio de Médicos de Barcelona en 2018 y la tercera en el Colegio Oficial de Farmacéuticos también de Barcelona en 2020. También hemos acompañado la creación de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis en 2017 y de la Sociedad Clínica de Endocannabinología, un grupo de clínicos con experiencia que trabajan exclusivamente con pacientes utilizando medicamentos basados en cannabinoides. En este sentido, mi institución cuenta probablemente con la experiencia y la más amplia en España en el conocimiento y la divulgación del cannabis medicinal en la vida real, esto es, en la triangulación médico-paciente-investigación. Esta comisión tiene la suerte de contar en España con algunas de las personas más reconocidas a nivel internacional en investigación científica sobre cannabis medicinal, así como algunos de los y las profesionales médicos con amplísima experiencia en el manejo de patologías de todo tipo con cannabis. Desafortunadamente, no han sido convocados a esta subcomisión y, personalmente, creo que su aportación es fundamental para que sus conclusiones sean realmente comprensivas y completas. Por entrar ya en materia, me gustaría recordarles que el cannabis se incluyó en las listas 1 y 4 de la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, quedando su uso restringido a fines exclusivamente médicos y científicos. La lista 1 habla de la toxicidad y allí se encuentran plantas como el cannabis, la amapola del opio y la hoja de coca, y la lista 4 habla de propiedades médicas, siendo la 4 en la que se incluyen aquellas con un uso médico muy limitado. Quiero recordarles también que la inclusión del cannabis en dicho convenio, así como su asignación a las correspondientes listas, no estuvo sustentado por informe técnico alguno, como exige la propia JIFE para incluir en las listas una sustancia. Luego, la inclusión del cannabis en el convenio ya se produjo violando los mismos principios del propio convenio. Tuvieron que pasar 59 años hasta que en 2020 la JIFE, de acuerdo con un informe realizado por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, retirara el cannabis de la lista 4 al reconocer sus usos médicos. Sin embargo, aún está pendiente de realizarse un informe sobre toxicidad para comprobar si se debe permanecer en la lista 1 o no, de acuerdo con la evidencia científica. España, por un lado, al ratificar la Convención Única del 61 en la Ley del 67, incurrió en la misma irregularidad legal, reconociendo unas listas no basadas en evidencia. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno español, al votar en 2020 favorablemente la exclusión del cannabis de la lista 4, reconoció sus propiedades médicas, lo cual debería ser esta razón suficiente para permitir la realización de un programa de cannabis medicinal en España, para así armonizar las decisiones que se toman fuera de España con las que se hacen en casa.
Les recuerdo que la Convención de 1961 lo que hace no es prohibir el cannabis, al menos no directamente, sino establecer como unos únicos usos lícitos los usos médicos y científicos. Durante décadas, los países simplemente interpretaron el convenio como una prohibición de todo uso, hasta que a mediados de los años 1990, diferentes estados norteamericanos fueron aprobando leyes sobre cannabis medicinal que han ido generando una reacción en cadena hasta el punto de que España es una inexplicable excepción dentro de la Unión Europea. Y es que los países fueron interpretando correctamente la letra del convenio y desarrollando programas de cannabis medicinal. Así, en 2014, la propia JIFE publicó un informe titulado «Medidas de fiscalización aplicables a los programas de uso del cannabis con fines médicos en virtud de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes», en el que efectivamente reconocía los usos médicos y científicos del cannabis y establecía las bases según las cuales dichos programas debían implementarse para estar de acuerdo con estos convenios. El cuándo, el cómo, el qué, que tanto se está diciendo ahora. Bueno, ya desde 2014 la JIFE estableció estos criterios. No todos los países los están siguiendo, algunos son muchos menos restrictivos que las bases que instaura la propia JIFE, ¿no? Más allá, incluso en 2016, la propia JIFE publicó un documento en el que alentaba a los gobiernos a que se garantizase el uso médico de los estupefacientes sometidos a control internacional. En mi comparecencia no voy a tratar de convencerles de que existe evidencia más que suficiente para iniciar un programa de cannabis medicinal en España. Esto es un saco sin fondo, el pedir evidencia. Ya hay diferentes instituciones sin metaanálisis y, no sé, por poner algunos ejemplos, está el informe de 2017 de la Academia Norteamericana de Ciencias e Ingeniería Médica, o también en 2017 del Gobierno de Australia, o de 2018 de la Sociedad de Médicos de Familia de Canadá, o las propias recomendaciones de la OMS de 2019. Como ustedes ya saben, la creación de un programa de cannabis medicinal no es una cuestión de falta de evidencia, sino de voluntad política. Pero empecemos por la evidencia. Las propiedades médicas del cannabis cuentan con más evidencia que la mayoría de los medicamentos que existen hoy día en las farmacias. Después de todo, los medicamentos han sido sometidos a fases de ensayo clínico, los cuales proveen información muy limitada comparados con los usos realizados por decenas de millones de pacientes que usan cannabis medicinal cada año. Al cannabis se le exige un nivel de evidencia que no se le exige a ninguno de los medicamentos hoy día autorizados. Se dice que no hay evidencia, pero es que, por ejemplo, para el tratamiento del dolor crónico, la poca evidencia que existe para medicamentos de prescripción es para algún tipo de antidepresivo, y además bastante limitada, por cierto. No digamos para otras patologías, principalmente psiquiátricas. Numerosos metaanálisis concluyen, por ejemplo, que no hay diferencia entre los mencionados fármacos antidepresivos y el placebo en el tratamiento de la depresión, pero se prescribe porque los clínicos tienen capacidad para saber cuándo prescribir un medicamento que no ha mostrado la suficiente evidencia en los ensayos clínicos. Pero por seguir con el tema de la evidencia, hoy día se reconocen unos 3.000 tratamientos médicos. Esto se publicó hace unos años en el British Medical Pharmacology, de los cuales solo la mitad tienen algún tipo de evidencia. La otra mitad, o sea, unos 1.500, ninguna. En 2015 se aprobaron 87 medicamentos en Europa, de los cuales solo, esto es, menos del 10%, representaban un verdadero avance y 65 de 87 no aportaban nada o el mercado ya contaba con otros mejores. Por ejemplo, en el caso específico del cáncer, en los medicamentos autorizados entre 2009 y 2013 en la Unión Europea, la mitad aproximadamente, es decir, 35, aportaban una mejora significativa y la otra mitad no aportaba ninguna con relación a lo existente. La conclusión es que cada vez es más frecuente la autorización de medicamentos o tecnologías con escasa evidencia, que, por otra parte, tienen un coste para las arcas públicas desmesurado. Con respecto específicamente a la investigación farmacéutica, en los años 70 desarrollar un medicamento costaba algunos cientos de miles de euros. Hoy día la cifra se sitúa en más de 2.500 millones. No podemos esperar a realizar ensayos clínicos con cada uno de los más de 100 cannabinoides que se encuentran presentes en la planta, con sus diferentes combinaciones terapéuticas e incluso con diferentes variedades de cannabis para cada una de las patologías para las que el cannabis podría ser de utilidad, que son muchas. Simplemente el coste sería desmesurado, aparte de innecesario. Sin negar la utilidad de los ensayos clínicos de algún cannabinoide concreto, como es el caso del Epidiolex, un medicamento basado en CBD para el tratamiento de epilepsias infantiles graves, o de un extracto con concentraciones equivalentes de THC y CBD, como es el caso del Sativex para la espasticidad de la esclerosis múltiple, sería mucho más interesante recoger información del mundo real.
Es lo que se conoce como estudios basados en el mundo real. En la implementación de un programa de cannabis medicinal se tendría la posibilidad de recoger evidencia utilizando tecnologías de Big Data, que combinara los resultados de los ensayos clínicos con los resultados periódicos que se vayan recogiendo del mundo real, de tal forma que sirviera a los profesionales médicos a la hora de tomar decisiones clínicas. Esto ya ocurre en otros campos de la medicina, principalmente el cáncer. Por todo esto, pero esto se puede pensar de aquí que lo que propongo es iniciar un experimento a gran escala. Bueno, nada más lejos. El experimento ya está en marcha. De hecho, a pesar de los convenios, nunca ha parado el uso medicinal del cannabis y sus derivados. Lo que ocurre es que el experimento está descontrolado, dejando a los pacientes a merced de una situación de inseguridad jurídica y sanitaria, perdiéndose, además, todos los datos y toda la información muy valiosa sobre la eficacia del cannabis que se podría recopilar en una situación regulada, de acuerdo a cómo se recoge la información para otros medicamentos. Lo que propongo es ejercer cierto tipo de control en el experimento en beneficio de todos. Esto con relación a la eficacia. Con relación a la toxicidad, ya vamos a tener la oportunidad de ver declarar por esta comisión un sinfín de expertos, lo hemos visto, ¿no?, en la toxicidad del cannabis. Deberían declarar también su experiencia en cannabis medicinal con pacientes, tanto en clínica como en investigación, pues la toxicidad del cannabis depende enormemente de si el uso se hace o no bajo control médico. La experiencia con Sativex y con Epidiolex, que son los medicamentos basados en cannabinoides que existen a día de hoy comercializados, ya nos dice que utilizando el cannabis bajo control médico no se encuentran los efectos negativos que refieren quienes hacen investigación con usuarios recreativos y o investigación animal. Y la experiencia en decenas de estados norteamericanos y países donde hay leyes específicas sobre cannabis medicinal no están reportando efectos secundarios importantes. Por ejemplo, estudios en los que se aplican baterías de test neuropsicológicos a pacientes y entrevistas psiquiátricas no puntúan peor que los voluntarios sanos, lo que muestra que el cannabis está normalizando sus puntuaciones y que esas posibles alteraciones se deberían al estrés asociado con la enfermedad que el cannabis paliaría. Si estos países, algunos como Uruguay, poco sospechosos de favorecer a la industria cannábica, hubieran experimentado un aumento de problemas neuropsiquiátricos entre sus pacientes, sin duda se hubiera retirado su uso médico. Y es que, de nuevo, y siento las comparaciones, probablemente no haya un solo medicamento en el mercado farmacéutico con un perfil de toxicidad fisiológicamente tan bajo como lo tiene el cannabis. Y si hablamos de riesgos psiquiátricos, no es menos seguro, por ejemplo, que las anfetaminas que se dan a niños y adolescentes para tratar algunos trastornos psiquiátricos. De acuerdo con algunos expertos, los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo, bien por efecto directo, por interacción o generalmente por sobreprescripción. En palabras de unos colegas farmacólogos catalanes, el consumo de medicamentos sin eficacia demostrada es endémico. Los estudios de utilización muestran que la prescripción innecesaria, innecesariamente larga y a menudo temeraria también es endémica. Esto en cuanto a las evidencias. En cuanto a la voluntad política, la posibilidad de regular el cannabis medicinal, la legislación española lo contempla de acuerdo tanto en el documento de ratificación del Convenio del 67, donde se regula el control y la prescripción de estupefacientes, no nos engañemos, nuestra farmacia existen estupefacientes, igual o mucho más peligrosos que el cannabis, ¿no? Como la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios de 2015. La cosa es tan fácil como aplicar la ley utilizando los canales administrativos ya existentes para ello. Concretamente, se podría acoger al punto 3 del artículo 51 de dicha ley, que dice que podrían venderse libremente al público las plantas tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante. Está sobradamente acreditado en múltiples fuentes de diversa naturaleza, desde patentes de 1860 hasta ordenanzas de farmacia de la época, que el cannabis y muchos de los productos derivados del mismo se han utilizado en España tradicionalmente. La Unión Europea entiende por tradicionalmente al menos 30 años. Luego pueden convivir perfectamente dos circuitos, el de la flor, los extractos y las fórmulas magistrales sin necesidad de que los productos sean sometidos a ensayos clínicos, y los medicamentos como Sativex, Epidiolex o los que vengan derivados del desarrollo de la industria farmacéutica. Una eventual regulación debería además favorecer la producción al pequeño productor y no solo a las grandes empresas.
Por último, mencionar que este encaje probablemente sea además el más funcional. Es cierto que el cannabis está indicado o puede estarlo para numerosas patologías. Ello es porque el cannabis actúa sobre el sistema endocannabinoide, que es el principal sistema de regulación de la homeostasis del organismo. Hay receptores cannabinoides en absolutamente todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. Luego, actuando sobre el sistema endocannabinoide, se podría actuar sobre el curso de prácticamente cualquier enfermedad, desde los más de 100 tipos de cáncer que padecemos los seres humanos hasta enfermedades neurodegenerativas, que será el gran problema que nos espera de aquí a unos 20 o 30 años, por poner solo algunos ejemplos. Si bien aún estamos lejos de conocer en profundidad cómo funciona el sistema endocannabinoide, sabemos que es lo suficientemente importante como para que presente una atención que sorprendentemente solo se les presta en el mundo científico y menos en el académico. Desde que se descubrió el sistema endocannabinoide endógeno a mediados de los años 90 del siglo pasado, cada vez ha ido atrayendo la atención de más grupos de investigación. Como digo, sin perder esto de vista, sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia, la principal utilidad que tiene el cannabis es la de mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. La calidad de vida es el aspecto subjetivo de la enfermedad. No son los síntomas, no es el diagnóstico, no es la etiopatogenia, no es su curso, ni su pronóstico, ni sus marcadores biológicos. La calidad de vida es cómo la persona vive y se relaciona con su enfermedad. Y este aspecto subjetivo es el principal aspecto sobre el que el cannabis ejerce sus efectos beneficiosos. A las personas con dolor no necesariamente se lo elimina, pero les hace no sentir que lo tienen. A las personas con estrés postraumático les hace distanciarse de sus emociones dolorosas. Y a las personas con cáncer les permite sobrellevar mejor la medicación, por poner algunos ejemplos. La calidad de vida, por tanto, es la parte más importante de la medicina y no se considera en la mayoría de los ensayos clínicos, al menos como variable principal, porque por cuestiones metodológicas se necesitarían muestras gigantes, encareciendo y complejizando los ensayos clínicos. También es escurridiza a los metaanálisis, ya que al no ser una variable principal en los ensayos clínicos es difícil de operativizar en un metaanálisis. La calidad de vida solo puede estudiarse en estudios observacionales, que lejos de suponer un nivel peor de evidencia, es un complemento a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen una alta consistencia interna, pero una pobre validez ecológica, sobre todo si se evalúan variables subjetivas. En los estudios observacionales no se pueden controlar las variables, pero se trabaja sobre lo que ocurre en el mundo real. En nuestros estudios hemos encontrado sistemáticamente una mejora en la calidad de vida en personas que utilizan cannabis, independientemente de la enfermedad que tengan. Nuestros sujetos visitaban menos al médico y consumían menos medicamentos desde que empezaron a consumir cannabis. Y esto es consistente con otras investigaciones de otros grupos de investigación. Luego, un programa de cannabis medicinal no solo es una mejora en la calidad sanitaria, sino un ahorro en su coste. Como cualquier medicina, el cannabis no le funciona a todo el mundo, ni todo el mundo lo tolera bien, pero a quien le funciona muy bien. Solo por tener una opción terapéutica más de toxicidad fisiológica despreciable, de sencilla combinación con otros medicamentos de prescripción sin excesivas interacciones, que este es el principal problema en personas polimedicadas, y de fácil control médico, ya merece la pena iniciar un programa de cannabis medicinal en España. Les invito a considerar esta opción política, con la mirada puesta en las personas con enfermedades, que se beneficiarían profundamente de esta decisión y que lo hagan libres de estigmas, con el convencimiento de que dicha decisión está fundamentada no solamente en una evidencia científica sólida y más que suficiente, sino también en derechos humanos internacionalmente reconocidos, como son el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho de gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y el derecho al acceso médico de los estupefacientes sometidos a control internacional. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearme o para realizar aclaraciones adicionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bouso. A continuación, pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Muchas gracias por su presencia y exposición. Dos cuestiones. Una parte que me ha parecido importante es que, cara al estudio de las evidencias, ya existe una experiencia muy amplia, pero sobre todo lo que está ocurriendo es que el experimento con el mundo real está descontrolado y por ahí es lo que está creando una barrera precisamente para tener un experimento real y de evidencias. Importante que en ese sentido hay una línea de trabajo que habría que trabajarla. Y luego, con respecto a la propuesta de la organización
y de la propuesta, entiendo que propone dos circuitos, el de la flora y planta y el del medicamento. Dos circuitos que serían diferenciables y que permitirían precisamente la diferenciación en ese mercado. El mercado de flor y planta sería necesario controlarlo de algún modo, aparte de las experiencias existentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora Gorospe. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Bouso. Bienvenido a esta subcomisión y gracias por toda la información que ha trabajado para facilitárnosla a nosotros y que será de gran utilidad. Me gustaría formularle una pregunta en relación a una cuestión que afirmaba en un artículo que publicó usted, como coautor en 2019, en el diario en concreto, el diario.es. Si me permite, le leo sobre lo que querría preguntarle. Decía en aquel artículo: los criterios que han de cumplir los estados que desean implementar programas de cannabis medicinal sin dejar de cumplir las normas internacionales son fundamentalmente dos, decía usted, o dice usted. El primero, el Gobierno ha de establecer una oficina encargada del control y la distribución del cannabis. Y el segundo, dicho cannabis únicamente puede ser adquirido bajo prescripción médica, de tal forma que no pueda ser derivado al mercado ilícito. Me gustaría formularle esta pregunta. ¿Cómo cree usted que debería proceder el Estado para dar cumplimiento a ambos requerimientos? Esa es la pregunta. Y solo por último decir que compartimos esa reflexión que usted hace y ese valor que usted da como variable determinante a la calidad de vida de las personas y que la acción política de todos debería ir siempre dirigida a mejorar la calidad de vida, en este caso, de los pacientes. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadel. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Bouso, y gracias por su exposición. Usted es un firme defensor de la regulación del cannabis como tratamiento de múltiples dolencias. Bajo su punto de vista, ¿qué país cree que el Estado español debería tomar como ejemplo a la hora de regular el uso terapéutico del cannabis? Y, según usted, ¿qué estudios científicos prueban de manera definitiva los beneficios del cannabis como uso medicinal? ¿Y en qué dolencias se ha demostrado su efectividad y quién lo ha publicado? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique y Saltor. Muchas gracias por su comparecencia, ha sido especialmente interesante, sobre todo por lo que se refiere, ¿no?, al hecho de que sí que existe evidencia científica al respecto y que también es importante tenerla en cuenta y, por tanto, sería interesante, ¿no?, que hagamos también un estudio de toda esta evidencia científica más allá de lo que son las comparecencias, porque es importante que esto esté presente, ¿no? Yo quería preguntarle, usted hablaba de que hay una posibilidad legal que es aplicando la ley, ¿no?, de regular el cannabis medicinal. Entonces quería preguntarle si para usted, ¿no?, cómo debería ser exactamente este programa de acceso público al cannabis medicinal, ¿no? ¿Qué elementos, qué requisitos debería tener este programa de acceso público? ¿Y cuál habría de ser su rol, ¿no?, de este sistema público de salud para que se aplique lo que sería el cannabis medicinal y para que se regule debidamente, teniendo en cuenta también las experiencias que existen de otros estados y que pueden servirnos también a nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Bouso. Siempre es un placer escucharle. En esta subcomisión que se han quedado fuera, expertos y países, no experiencias que no son de la Unión Europea, por ejemplo, que usted ha nombrado, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Colombia.
que tienen una trayectoria consolidada, ¿no? Bueno, fue el planteamiento que se hizo y nosotros lo respetamos, pero también se han quedado fuera algunos países de la Unión Europea como Malta o como Países Bajos, que sí son países europeos. Entonces, nosotros queríamos, porque esto no lo tocó mucho, entonces queríamos preguntarle a ver si nos puede contestar qué estrategias que se hayan utilizado, ¿no?, para permitir el uso médico del cannabis o los cannabinoides deberían inspirarnos aquí. Usted es, como bien ha dicho, el director científico de la Fundación ICERS, que es uno de los pocos grupos en España que ha llevado a cabo estudios sobre cannabis medicinal en pacientes humanos, así como estudios con miembros de clubes sociales de cannabis. Entonces, también quería hacerle varias preguntas, con que me responda alguna ya me iría bien. ¿Qué podemos hacer nosotros, qué deberíamos legislar para facilitar la investigación en este campo? ¿Vale? Con este tipo de metodologías. Después, si cree que los clubes sociales de cannabis deberían ser una vía de administración que debería permitirse para los preparados de cannabis, ¿no? ¿Qué tipos de medicamentos o preparados de cannabis deben permitirse? ¿Y qué formas de preparados de cannabis deben permitirse? O sea, ¿deberíamos considerar la posibilidad del uso de cannabis crudo, fórmulas magistrales hechas por farmacéuticos, otros preparados de cannabis como extractos de cannabis normalizados, aceites de cannabis, etcétera? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Salva. Sí, gracias. Bueno, ante todo, señor Bouso, doctor Bouso, queremos reconocer su trayectoria profesional como psicofarmacólogo especializado en ayahuasca y otras drogas de efecto serotoninérgico, alucinógenos, en el contexto transcultural y como autor de artículos científicos y libros. Soy médico y, en consecuencia, baso mis actuaciones en la evidencia científica. Y en esa línea quiero hacer algunas reflexiones y conocer su parecer al respecto. Un distinguido investigador brasileño, el profesor Zuardi, fue pionero hace 4 décadas del uso terapéutico de uno de los constituyentes del cannabis, el cannabidiol, comercializado hace 2 décadas en algunos países, incluida España, con los nombres de Sativex o Epidilodex, con algunas indicaciones terapéuticas y en proceso de extensión hacia otras. Este es el componente beneficioso del cannabis frente al delta 9 THC. Un importante artículo científico del 2010 incluye en su título efectos opuestos al THC y cannabidiol sobre la función cerebral y la psicopatología, y redunda sobre ello un artículo estudio del equipo del doctor, de usted mismo, hace 1 año o 2. El argumento de la delegación del uso medicinal del cannabis es totalmente demagógico, puesto que ya está legalizado y cualquier médico colegiado puede prescribirlo para las indicaciones apropiadas. Las agencias sanitarias internacionales lo tienen claro y no dan cabida al uso de plantas psicoactivas para usos rituales cuasi religiosos o recreativos. La comunidad científica es contundente en reconocer los efectos perniciosos del cannabis por el THC sobre el aprendizaje y la memoria. El doctor, usted mismo, reconoce en alguno de sus trabajos científicos que el cannabis reduce la dimensión del carácter llamada autodirectividad, asociada en general a la madurez y mejor salud mental. Hoy en España una serie de psiquiatras, Barrigón, González, Pinto, Gurpegui, etcétera, con investigaciones y publicaciones internacionales que muestran la asociación del consumo del cannabis con el inicio o la persistencia de trastornos psicóticos, incluida la esquizofrenia, si bien es verdad que esto podría ser menos probable en personas con un determinado polimorfismo genético. En los consumidores de cannabis, la incidencia de la depresión se multiplica por 4 en el curso de 15 años, aumento que no se aprecia entre los no consumidores. Un metaanálisis del 2019 de Gobi en JAMA Psychiatry indica una asociación significativa del consumo de cannabis en la adolescencia con depresión y con intentos de suicidio en la edad adulta temprana. Los efectos adversos del cannabis sobre la salud fueron nítidamente reconocidos por la doctora Volkov y sus colaboradores en el 2014 en el New England Journal of Medicine. El libro de usted mismo, Cannabis medicinal de droga prohibida, solución terapéutica, es, como dice, una página promocional, un manifiesto pro normalización escrito por un apasionado experto. Me temo que en tal manifiesto, que no ha pasado por el control de calidad científica de la revisión por pares,
pese más al apasionamiento que la experiencia. La discusión de fondo no es el uso medicinal del cannabis, sino su producción y distribución sin limitación legal. Llamemos a las cosas por su nombre. Como legisladores tenemos la obligación de sopesar las consecuencias de un cambio en la normativa legal y de instar al Gobierno a tomar medidas de evaluación epidemiológica antes y después de un posible cambio. En ese sentido, no podemos beneficiar de la experiencia general adversa de países que han introducido la libre distribución. Incluso es interesante comparar en Estados Unidos los estados que han introducido como cambio con aquellos que no lo han hecho. Tiene que terminar porque gracias. ha excedido su tiempo. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Castillo. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comienzo mi intervención, como no podía ser de otra manera, agradeciéndole al doctor Bouso su participación en esta subcomisión y la experiencia que nos está transmitiendo. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y, como no podía ser de otra manera, voy a comenzar mi intervención haciendo referencia a una mujer, además científica, Cristina Sánchez, bióloga molecular española, que ha estado a la vanguardia en la investigación de los cannabinoides como agentes quimioterapéuticos no tóxicos para el cáncer. La utilización terapéutica de los cannabinoides reduce el dolor crónico de los pacientes con cáncer, mejora el sueño, trata el dolor neuropático de la esclerosis múltiple, pero hay que reconocer que es moderado, limitado e insuficiente para otros fines. Depende estrechamente del tipo de fitocannabinoide y de su aplicabilidad, es decir, sobre qué patología aplicarlo. Pero hay que basarse en la evidencia científica, que ya se ha expresado en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana, y disponer de todos los avales de calidad, seguridad y eficacia. Ha hecho usted referencia al estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿cree usted que basta con obtener los resultados que creemos que ratifican nuestras ideas? Para los que investigamos, sabemos que en cualquier campo de actuación es fundamental validar nuestros resultados en revistas internacionales de prestigio o en bases indexadas, ¿no?, como puedan ser las revistas JCR o una base Scopus, con revisión por pares, que valide la calidad de los resultados y en las que se consoliden los mismos, con el objetivo de obtener el mayor consenso por parte de la comunidad científica. Sabemos que los experimentos en modelos celulares y animales son laboriosos, repetitivos y además costosos económicamente. Pero yo le pregunto, ¿considera usted que se han realizado estudios sólidos suficientes para analizar los efectos de los cannabinoides y los mecanismos por los que estos compuestos ejercen sus efectos? Cualquier afirmación científica debe estar basada en estudios científicos. No sirven las redes sociales como mecanismo de credibilidad pseudocientífica. Esto desde la ciencia no sirve, señoría, no podemos aprobarlo tal cual. Por lo tanto, ¿cree usted que existe esa base científica y médica sólida para la utilización terapéutica de los cannabinoides? ¿Cree usted que son necesarios estudios complementarios, por ejemplo, en casos terapéuticos para la psicosis? ¿Cree usted que hemos avanzado lo suficiente para la consolidación de esa evidencia que sustenta cualquier afirmación científica? Y termino preguntándole, ¿considera usted que es necesario conocer esa trazabilidad del cannabis? Se han hecho numerosas referencias en el día de hoy a Uruguay, ¿no?, que es el primer país del mundo que legalizó la marihuana en el año 2013, tanto para uso recreativo como para fines medicinales. Por tanto, le pregunto, ¿cree usted que es bueno conocer esa trazabilidad del cannabis medicinal, por ejemplo, con técnicas blockchain? Es decir, conocer todo el proceso de producción desde la planta, el cultivo, el laboratorio, para garantizar esa seguridad y los usos legítimos que se hacen o que se pueden hacer de esos productos derivados del cannabis. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Biondi. Gracias, presidenta. Muchas gracias al señor Bouso por venir a esta subcomisión y aportar su conocimiento sobre la materia. Una cuestión que no es simplemente su intervención, que me gustaría notar. Los comparecientes que vendrán ha sido elegido entre todos los grupos. O sea, y cada grupo ha tenido la posibilidad de presentar a los expertos a los países que ha querido. No ha habido una exclusión, sino ha ido sobre lo que hemos propuesto cada uno de los grupos.
Yo me remito, sí que creo que usted ha podido seguir la intervención del señor Pascual previamente, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía al señor Pascual a usted, señor Bouso. El para quién es la primera parada que entendemos nosotros que debemos tratar cuando hablamos del cannabis terapéutico, es para quién. Él nos señalaba que creo que hablaba de 3/4 partes de los estudios están avanzados sobre el dolor, los pacientes con dolor. Nos gustaría que usted ahondara en qué grupos a día de hoy, a su juicio, y según lo que usted estima como evidencia científica, qué grupos hay consolidados dentro del dolor que serían las personas beneficiadas. Segundo, usted hablaba de algo que nosotros hemos compartido, que es el control médico y la garantía y seguridad de los pacientes. Yo le formulo 2 cuestiones al respecto. Una, que le hacía el señor Pascual y también se la hago a usted. Los pacientes que acceden a ese cannabis de forma ilegal a día de hoy, que no tienen adicción, si ha habido un estudio o evolución, a su juicio, sobre cuáles de ellos luego han pasado a tener adicción al consumo. Una cuestión que usted planteaba sobre la flor y la planta, yo voy a llamarlo el autocultivo, yo le pregunto es la seguridad del paciente en el autocultivo cuando no existe control médico. Es decir, ¿dónde está el control médico y la seguridad del paciente en el autocultivo? Y otra pregunta que yo le he recogido en su intervención, que me ha parecido muy interesante, es usted afirma discriminar a quien no le funciona bien. Me gustaría que ahondara en ese término, porque es importante cómo discriminamos a quien le genera un riesgo, ¿no? Hablábamos antes riesgo-beneficios. ¿A quién considera usted y cuál sería el método de discriminar? Y una última cuestión. En algún país muy concreto se está con procesos experimentales en lugar de empezar una regulación clara y directa. ¿Usted apuesta por un primer paso experimental o apuesta directamente por una regulación clara con un método concreto o ir probando de forma experimental según vayamos evolucionando la evidencia? Gracias, presidenta. Muchas gracias. Pues bien, concluido el turno y las preguntas que han planteado los portavoces, señor Bouso, sí, tiene la palabra para contestar. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ir de atrás adelante. Con relación al autocultivo, que haya autocultivo no quiere decir que no haya un control médico. En algunos países a los pacientes se les permite un permiso médico de autocultivo y van visitando al médico, aunque tampoco creo que esto sea lo más significativo de iniciar un proceso de cannabis medicinal. Sobre la adicción de los pacientes, no solamente hay estudios que dicen que los pacientes que utilizan cannabis no desarrollan procesos de adicción. En nuestros propios estudios, que por cierto publicamos en revistas de impacto, si no recuerdo mal, llegamos a publicar el año pasado un estudio con ayahuasca, que es una planta amazónica, lo cual no le quita ninguna cualidad de interés de estudiarle desde el punto de vista del interés científico en una revista del grupo Nature, ¿no? Es decir, todo lo que publicamos lo publicamos en revistas científicas y, hombre, pues claro, si hacemos divulgación explicando las cosas que sabemos, ¿no? De ahí a llamar a esto, a tener un sesgo de autoconfirmación, pues bueno, es que a lo mejor las cosas que no nos gustan pues están mal hechas. A lo mejor no van por ahí las cosas. A lo que voy es que no solamente en nuestros estudios los pacientes no aumentan el consumo de cannabis, porque en cannabis medicinal, primero, se necesitan dosis muy bajitas. Y cuando se trabaja con cannabis medicinal se empiezan por dosis muy bajitas y solamente se va subiendo muy poco a poco hasta que se consigue este efecto buscado. Y una vez encontrado el efecto buscado, los pacientes pueden tirarse años. La tolerancia del cannabis es tolerancia a los efectos psicológicos, no a los efectos médicos, con lo cual no se ve este aumento de necesidad de aumentar el consumo, solamente en fases ya muy cronificadas, donde la enfermedad ha avanzado muchísimo. Y no solamente esto, sino que muchos estudios cada vez reportan más cómo las personas que utilizan cannabis reducen el consumo de otras drogas más peligrosas, ¿no? Como puede ser el alcohol o el tabaco, ¿no? ¿Para quién debería ser? Pues, hombre, hay algunos cuadros clínicos que son claros. El dolor, a mí me ha sorprendido que se haya dicho que el cannabis no sirve para el dolor neuropático,
justo cuando es la condición que más evidencias acumula, ¿no? De hecho, el metaanálisis al que se referían antes, publicado en el JAMA, es en el dolor neuropático, precisamente, donde encuentran diferencias con relación al placebo. Por supuesto, efectos secundarios de la quimioterapia, reducción, esto es muy importante, lo he dicho en mi comparecencia, reducción del uso de medicamentos de prescripción. La tercera causa de muerte en el mundo es por los efectos secundarios derivado de los fármacos, de los medicamentos de prescripción. El hecho, sobre todo en pacientes ancianos y polimedicados, el hecho de poder reducir la polimedicación, esto lo facilita el cannabis, es un efecto lo suficientemente interesante como para contemplarlo dentro del arsenal terapéutico. En cualquier caso, el cannabis, debido a su peculiaridad, tanto en cuanto a los diferentes compuestos que tiene, ¿no? Los diferentes cannabinoides, y nosotros hemos trabajado en esto desde una perspectiva, tenemos dos artículos publicados en Pacto 5 con esto, sobre cómo los diferentes cannabinoides cooperan para producir un efecto superior. Esto es lo que llamamos polifarmacología. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la complejidad de la planta como la complejidad de la farmacología del cannabis, la farmacología del cannabis es una farmacología muy errática. Esto es lo que ha dificultado que se haya utilizado ampliamente en medicina. Hay mucha variabilidad interindividual e incluso intraindividual. Y esto hace que el manejo del cannabis demande una medicina personalizada. Pero esto tiene una ventaja, tiene un inconveniente, o el inconveniente es que en una sanidad masificada pues es difícil trabajar con medicina personalizada, pero tiene la ventaja que en una medicina no masificada permite ajustar muy bien los tratamientos. Entonces, independientemente de la condición médica, he dicho antes, ¿no? El sistema endocannabinoide está en absolutamente todos los tejidos, todos los órganos y es responsable de todas las funciones del organismo de los mamíferos. De todos. No voy a entrar en los invertebrados, pero esto quiere decir que a medida que vayamos conociendo estos mecanismos se podrán utilizar compuestos cannabinoides para influir en estas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que si el cannabis el sistema endocannabinoide está involucrado en todos los procesos fisiológicos del organismo, la oportunidad que nos da el cannabis para ejercer una medicina personalizada es única. Sobre la trazabilidad, pues claro, es que es obvio, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener un producto del que no tenemos trazabilidad? Si lo tenemos en los alimentos, ¿cómo no vamos a tener un medicamento? No creo que exista ningún medicamento y cuando venga la persona responsable de la Agencia Española del Medicamento, que a alguien se le ocurra comercializar un medicamento sin que tenga una trazabilidad. O sea, son preguntas como si se desconociera cuáles son los fundamentos del proceso farmacéutico en España, ¿no? Porque el cannabis no deja de ser un fármaco más que se puede transformar en medicamento si sigue los canales administrativos correspondientes, ¿no? Porque bueno, pero es que está reconocido como tal. En la Convención del 61 está reconocido que sus únicos usos lícitos son médicos y científicos. Y la OMS reconoció y la propia Naciones Unidas reconoció en 2020 sus usos médicos, ¿no? Con lo cual, algo que reconoció un uso médico, pues bueno, creo que debería ser pertinente el facilitar los canales administrativos para que pueda convertirse en un medicamento, ¿no? Si hay estudios suficientes, es que hay al azar, elija cualquier medicamento al azar. Vaya a una farmacia, elija cualquier medicamento al azar y comparemos la evidencia de ese medicamento con la evidencia que hay en el cannabis. Estamos hablando que en el cannabis, a día de hoy, ya hay decenas de millones de pacientes que utilizan cannabis. El cannabis, en un ensayo clínico, pues no sé a cuántas personas se le puede administrar un medicamento para evaluar la eficacia. 2.000, 3.000 personas. He comentado la cantidad de medicamentos que se autorizan regularmente, que cuentan con unas evidencias limitadísimas y que son más caros y no aportan nada nuevo a los medicamentos ya comercializados. El hecho de la prohibición ha beneficiado una cosa, ha beneficiado que el conocimiento que se tiene del cannabis sea notablemente superior al que se tiene de cualquier medicamento. Y además con dinero público, porque muchas universidades y centros de investigación precisamente han invertido recursos públicos en investigar la toxicidad del cannabis en modelos animales, en diferentes tipos de modelos animales. Con lo cual, conocemos del cannabis en cuanto a toxicidad
más que con cualquiera de los medicamentos que tengamos en las farmacias, y les invito a hacer la prueba. ¿Qué estrategias deberían inspirarnos? Bueno, deberían inspirarnos países que no están aquí. Creo que Uruguay podría inspirarnos, creo que también Canadá podría inspirarnos, pero es que a veces estamos mirando fuera cuando aquí dentro ya tenemos las propias... o sea, en España hay mucha gente que lleva mucho tiempo dándole vueltas a esto. Y como he dicho antes, los mecanismos administrativos ya están. Esa oficina de control que decía Naciones Unidas está en el convenio, en la ratificación del convenio del 61, en la ley del 67. O sea, esa oficina de control ya existe. Y aquí en España hay una oficina que se llama Oficina de Control de Estupefacientes que se dedica precisamente a esto. Si sería más interesante generar una oficina especial para el cannabis, pues sí, sería interesante. Sería darle al cannabis como una distinción que otros medicamentos no tienen. Pero, bueno, quizá por el impacto social que pueda tener, la cosa se puede quedar en simplemente utilizar estos trámites administrativos o también dotarlos de contenido, es decir, formar a los médicos, formar a los farmacéuticos, educar a los pacientes. ¿Dónde van a comprar el cannabis? En las farmacias, pero bueno, ¿cuándo se ha visto esto o en los estancos? ¿Cuándo se ha visto que un medicamento se compre en un estanco? Pues el cannabis, si se transforma en un medicamento, pues lógicamente se venderá en las farmacias con receta médica y con el control con el que todos los medicamentos están sometidos, ¿no? ¿Qué se necesitaría para investigar? Bueno, pues recursos públicos. En España, toda la investigación del Plan Nacional sobre Drogas y de la investigación en drogas se ha ido a investigar lo que nos ha mostrado el documento de Sociedad de Droga-Alcohol, todos los riesgos asociados al consumo recreativo. Se dice, hay que diferenciar el uso médico del uso recreativo, pero luego que resulta que cuando venimos a evaluar la toxicidad del uso médico, lo que hacemos es utilizar las pruebas del uso recreativo. Pues, no sé, esta contradicción, porque para unas cosas sí y para otras no. ¿Qué formas o medicamentos o productos? Pues tenemos la suerte de que, o sea, hay una carrera, que es la carrera de farmacia, que sirve precisamente para que un farmacéutico aprenda a transformar un fármaco en un medicamento, a que sepa cómo tiene que combinarlo, a que sepa cuál es la forma. El problema de un fármaco es que cuando se ingiere tiene que atravesar una serie de barreras fisiológicas hasta llegar al órgano diana sobre el que tiene que actuar. Bueno, pues esto es lo que sabe hacer un farmacéutico con las fórmulas magistrales. Italia, por ejemplo, su forma de regulación ha sido precisamente en proveer a los farmacéuticos de los principios activos para elaborar fórmulas magistrales. Pero se puede utilizar la flor en Holanda. ¿Por qué se puede utilizar la flor? Porque la flor se puede estandarizar. Y en Holanda hay una experiencia de esto, de flor que luego se le irradia para que no tenga contaminantes. Entonces se puede desde el producto de flor utilizado, no fumando, es que produce cáncer de pulmón. Bueno, ¿qué medicamento se fuma? Se vaporiza. Hay dispositivos reconocidos como dispositivos médicos para vaporizar el cannabis, ¿no? Se pueden los principios activos, es decir, toda la planta es posible, incluso el medicamento en sí. Lógicamente tiene que haber caminos diferentes, porque el Sativex o el Epidiolex o los que quieran hacer un desarrollo farmacéutico de estos medicamentos, pues es a base de invertir en ensayos clínicos con ese medicamento en concreto. Pero la mayoría de los países están simplemente dispensando la planta y los diferentes principios activos. ¿Con esto qué quiere decir, para concluir, cuál es el mejor modelo? Pues el mejor modelo es estudiar qué es lo que hay ahí fuera. Y también, desde luego, utilizar lo que conocemos, ¿no? Y creo que no me dejo nada y además se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bouso Saiz. Muchas gracias por haber querido compartir esta mañana de jornada de trabajo, por haber aportado su información a esta importante comisión. Así que bienvenido. Muchas gracias. Y muy buenos días. A ustedes. ¿Dejo esto como prueba?